quiero agradecer a Winston, a Walter y a Gabriel el honor de concedernos esta entrevista, este encuentro bonito con toda su fan, con toda esa gente que los quiere y que los sigue desde hace tanto tiempo. Y quería empezar bueno, vamos a empezar al revés, pero bueno, no importa. Bueno, exacto. ¿De qué edad aproximadamente empezaron ustedes con el tema del Chamo? Porque el tema del Chamo, ustedes eran unos niños y era más como una aventura. Cuéntanos de esa parte. Completamente. Mira, en el caso de los W, nosotros teníamos un tío, mi tío Gustavo, al que todo el mundo conocía como el Curita. Él nos llevaba a los castings para hacer cuñas, para hacer comerciales de televisión en Caracas, pero desde que éramos bien pequeños. Yo tenía 10 años, Will tenía como 8 años, Winston tenía 6 años, bien pequeñitos, hacíamos castings y así fue como nosotros empezamos como a involucrarnos un poco con el medio, porque empezamos a hacer cuñas de televisión. Después se hizo un documental para la Universidad Central de Venezuela y Will era el, que en paz descanse, mi hermano amado, fue el protagonista de ese documental. Y a partir de ese documental lo vieron para el casting de Cangrejo, la película de Román Chalbaud, y entonces Will y Winston hicieron el caso, ¿cómo se llamaba el caso? El caso Vega. Sí. O sea, cuando hicieron la película todavía no eran chamos. No, todo eso fue mucho antes, mucho antes. Por eso te estoy diciendo cómo más o menos llegamos a los chamos. Pero entonces ya veníamos como haciendo cositas, ¿no? Ajá. Resulta que en ese momento yo estoy en un comercial de televisión que era de una mayonesa. Y en ese momento ya Menudo estaba en Venezuela. Me ven a mí en el comercial porque yo salía como cantando y bailando y a través de la empresa de publicidad me llaman y me dicen, mira, que están haciendo un casting también para unos niños, bueno, a mí no, a mi papá y a mi mamá. Están haciendo un casting para unos niños así, 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 pero yo no tenía ni idea que era para un grupo, ni que era para bailar, ni que era para cantar, ni que era para los chavos. Yo no sabía nada. Para mí era, tú sabes, parte de las mismas cosas que íbamos haciendo. Rutina. Exactamente. Resulta ser, bueno, este cuento es muy famoso, voy al casting, paso el casting, pero yo era muy alto para ser, yo tenía 15 años. Ajá. En ese momento yo me había echado como un estirón y resulta ser que en comparación al resto de los chamos, yo era como muy alto y le dicen a mi papá, oye, mira, chévere, buenísimo, Walter, maravilloso, pero el problema es que es muy alto. Entonces, yo creo que no lo vamos a tener no lo vamos a poder escoger. Vamos a tener que agarrar a los dos chiquitos. Y mi papá, Walter Márquez, que siempre tuvo, tú sabes, bien grande, le dijo al productor, que era Luis Gerardo Tovar en ese momento, le dijo, oye, si no van los tres, no va ninguno. Y así es así es como entran los 3W a el grupo Los Chamos. Claro, como un paquete. El paquete completo. O coge el paquete o no va nadie. Ahora fíjate que ustedes tres tenían currículum cuando llegaron a Los Chamos. Porque ya ustedes tenían ese roce con la escena, exacto, con la cámara. Sí. O sea, para ustedes fue más fácil. Sí. Relativamente yo pienso que sí. Ahora que lo veo desde afuera, sí, porque ya habíamos hecho como cositas, entonces no nos sentíamos como tan intimidados, ¿no? Pero lógicamente toda la fuerza apabullante de lo que nos venía, no teníamos ni idea. Nosotros llegamos a México, nos dicen, mira, que vamos a promocionar el primer disco, no sé qué. Cuando llegamos a la Ciudad de México, habían como 1000 niñas esperándonos y nosotros no entendíamos nada, porque a nosotros no nos habían explicado absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces ahí empezó toda esta aventura que fue increíble,
que disfrutamos muchísimo y que bueno, se siente hasta el día de hoy lo que tú estás diciendo, que es increíble que hasta el día de hoy todavía la gente lo siente, nos quiere, seguimos yendo a México, la gente nos sigue apoyando, nos sigue queriendo, los recuerdos, tantas cosas de la niñez que vivimos juntos. Eso es lo más bonito de todo eso. Claro, además ustedes estuvieron en muy buenas manos eh, porque uno de los productos los hizo Rudy La Escala, que era, Correcto, en esa época le decían el Rey Mida que volvía oro todo lo que tocaba. totalmente. Y además de eso, los meten en una película que se Ujú. convirtió en un éxito en México. Exacto. Secuestro en Acapulco. Secuestro en Acapulco, sí, señor. Con Y Yuri, ahí, la Chilindrina, que eso fue, pues, una cosa también inesperada para ustedes, completamente. porque Pero sí, actores de cine no eran. no, para nada. Claro que no. Fíjate que eso, lo que pasa es que eso fue en la segunda, en la segunda vuelta del segundo disco de Rudy, cuando Ajá. ya los chamos están a nivel de Menudo prácticamente en México, que siempre hubo como esa rivalidad, ¿no? De quién es mejor, los chamos o Menudo, quiénes venden más, quiénes... Yo quiero aclarar ante todos mis respetos hacia mis panas los menudos son los precursores, los menudos son los pioneros. Los chamos no existirían si no hubiesen existido los menudos. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Y eso se agradece. Lo que pasa es que a partir de que nacen los chamos y empiezan a llegar los diferentes managers a nuestra vida, los chamos empiezan como a tener como su propio estilo, su propia forma de vestirse, su propio sello, que ya no era tanto como el emblema del boy band, de que eran todos igualitos, no, sino que cada quien empezó a tener su personalidad y eso se notó en la segunda etapa del segundo disco de Tú como yo, que es cuando viene la película. Entonces, cuando viene la película, eh, el director era Baladón, que también era un director muy famoso en México, que todo lo que hacía lo pegaba. Entonces Ajá. fue como una fórmula ahí bien mágica, porque esa película se vio en toda Latinoamérica. Perú, Colombia, Ecuador, por supuesto México, sur de los Estados Unidos, eh, y gozamos haciéndola. Estábamos viviendo en el hotel de la Ciudad de México, en el Zócalo, y, o sea, ahí se grababa la película y ahí estábamos hospedados. Y bueno, las cosas que nos pasaron durante la filmación son increíbles. Me Cuentos imagino maravillosos. con las fans, porque hay una cosa que yo he notado, no sé si es una percepción personal, pero Chamo se pegó en toda Latinoamérica, pero México los adoptó. O sea, Sí, muy lindo. dentro de toda Latinoamérica, México es un país que les dio como un hogar a ustedes, o sea, Sí, se sí, los tomó para sí. sí, sí. Bueno, México para mí yo siempre digo que es como mi segundo país. Yo me siento cómodo en México. Cuando voy a México, me siento como en casa, porque he ido desde que soy niño. Amo su comida, amo su cultura, amo sus colores, amo sus paisajes, sus playas. De hecho, cada vez que puedo, y voy no en plan de artista, sino como turista, visito mucho México. Fui hace poco a Oaxaca, hice un retiro en Oaxaca. O sea, para mí México es parte de mi vida y Es un hogar. es un lugar, sí, sí, me gusta mucho. Respecto a ese segundo disco que fue como el disco que los hizo a ustedes internacional, ¿cuál Correcto. es el tema que más te gusta? Del segundo disco, bueno, fíjate que en el segundo disco, cuando se graban las voces del segundo disco, habían ciertas discusiones entre los padres. Los padres los padres que siempre estaban con nosotros eran mi papá y mi mamá, el papá de Argenis,
eh, la mamá de Enrique y la mamá de Gabriel, pero la mamá de Gabriel estaba un poco más ocupada. Eran más que todo ellos tres y ellos estaban bien ocupados de nosotros porque éramos unos niños y estaban como súper pendientes de todas las cosas que nos pasaban alrededor. Entonces habían como ciertas discusiones internas, todo esto es interno, entre José Pajé, que era el dueño del grupo, y los papás. Ajá, Entonces, ¿qué pasa? El disco tenía, creo que son 12 canciones, se había repartido para que los 6 chamos tuvieran 2 canciones cada uno, que claro. todos cantáramos por igual. Pero, como habían esos problemitas por ahí, a última hora se cambiaron los planes. Y resulta ser que hay más canciones para un chamo que para otro. No todos cantamos las mismas canciones. Nos habían preparado para que todos cantáramos, como te digo, para que tú te aprendas esta canción, tú te aprendas la otra, tú te aprendas la otra. Y a la hora de la grabación, bueno, tú vas a cantar esta, tú la otra, y al final se hicieron. Yo en ese disco cantó Nena, dame tu amor, eh, Tú solo tú, y ¿cómo se llama esta? Eh, la otra balada. Yo tengo ahí 3 canciones que originalmente he debido haber cantado 2 porque otra le tocaba a otro de los chamos. Entonces ahí ves que algo estaba pasando. Y fíjate que después de ese disco ya viene la nueva alineación de los chamos Ajá, que sacan con unos chamos nuevos y con otro productor y ya se convirtió en otra cosa. claro. Pero de ese disco a mí me gusta Nena Nena, que es una de las canciones de Rudy. Bueno, todas las canciones son de Rudy. Me gusta Nena Nena y me gusta Tú como yo, que es una canción súper movida, súper bailable que canta Argenis. Ese disco está buenísimo. Ese disco son puros éxitos. Como tú dices, Rudy era Rey Midas, todos los temas eran éxitos, todo estaba como diseñado para que le gustara a la gente, para que las chamas lo compraran y efectivamente, o sea, fíjate que ese disco fue un exitazo. Sí, y de hecho Rudy se casó también con el proyecto porque aún él habla de ustedes con un afecto Qué y lindo, admiración, y les tiene mucho cariño, mucho qué lindo. respeto, porque o sea, los vio crecer desde el punto de vista Claro, artístico claro, con esos productos. Entonces, totalmente. bueno, ahora sí hay una duda que en lo personal yo quería aclarar. Vive, Yo, vive al fin por tu amor, ya me vino la canción, vive al fin Vivian por su amor. Pimpordongo. Mira, a mí me carcome la duda porque para mí toda la vida Luis Gerardo Tovar fue un hombre que hacía poesía, Ajá, que declamaba, no sé, algo así. sí, Y cuando yo supe que él era el productor de Los Chamos, yo dije, pero ¿cómo es esto? ¿De dónde salió eso? Luego exacto, me enteré que también él era el productor de Unicornio. correcto, claro, Sí, o sea que de alguna manera Luis Gerardo Tovar tuvo ese tino sí, para sí, acertar con los dos grupos, completamente. porque Unicornio también tuvo mucho Claro, éxito. los bordes de él eran, wow, tremendas voces, unos hermanos también súper talentosos. Eh, sí, pero Luis Gerardo fue el creador. José Pajés era el dueño de la disquera, Velvet, y entre Luis Gerardo Tovar y no recuerdo el nombre de la chica, hicieron como un teamwork para trabajar juntos, hacer los castings, escoger las canciones, vestuario. Ellos se encargaban de hacer absolutamente todo. Y en esa época también es interesante que recordemos que el Canal 8 era un canal súper visto y tenía sus programas de variedad, estaba Orlando Urdaneta, estaba, ¿sabes? Había un montón de entrevistadores y de periodistas que ahorita están en otros canales, repartidos por otros canales, pero en ese momento el Canal 8 era súper visto y nosotros recuerdo que los chamos salíamos en el Canal 8 todas las semanas. No me acuerdo los nombres de los programas. No sé, programas Sí, en... era un canal comercial.
Era un canal En comercial, esa correcto. época era un canal comercial y competía con nosotros, pues. Correcto, exactamente. Y ahí salíamos todo el tiempo, ahí se empezó a crear como la comunidad fanática de los chamos en Venezuela, de las niñas de nuestra edad, y entonces de ahí pasamos a Venevisión, Ujú. que ya entonces salíamos en Sábado Sensacional todos los sábados, y que era ya un programa como más comercial, con más público, y bueno, la historia que todos vivimos cuando éramos chamos y que tenemos esos recuerdos en nuestra memoria tan bonitos de que bailábamos y cantábamos en esos programas donde iban todos los artistas de todas partes del mundo y totalmente internacional, ¿no? Un placer, mi amor. Gracias por la Gracias, invitación. Walter. De Gracias. verdad que necesitamos varios programas ¿Verdad para contar que toda la sí? historia, Para seguir echando los porque es cuentos. bien No, bonita. era Hola, la vuelta. Wilson. Es bien bonita y tiene mucho que dar y es mucho lo que viene en camino. Amén, Entonces, amén, amén. vamos a hablar sobre todas esas Claro cosas. que sí. Te Te quiero quiero, mi amor. mucho, Un Walter. beso, bendiciones. Vale. Bye, gracias. Eh, pues No, no, fíjate, no, ¿verdad? qué interesante todo lo que hemos conversado y de esta trayectoria tan bonita que ustedes tuvieron con los chamos. Como decía al principio, hoy vamos a hablar de un triunvirato aquí, de una trilogía. Los chamos trajo mucho éxito a sus integrantes y le tocó a muchos hacer televisión, a otros cantar por separado. En este programa vamos a hablar de ustedes tres. Los W, como ustedes los llaman, hicieron una agrupación luego que se llama WAC. Cuando yo oigo esas canciones, yo digo, Dios, esto era para ir más allá de cualquiera de los grupos que están pegadísimos hoy en día, porque la vibra que transmitían, las letras de las canciones, esa sonoridad es muy especial. Y eso lo ha dicho inclusive Alejandro Blanco Uribe, que de alguna manera es como el artífice de este producto para el lado nuestro. Correcto. ¿Tú qué nos cuentas de Guac? ¿Cómo empezó todo eso? Porque yo los he oído que ustedes tuvieron que prepararse, estudiar música. ¿Eso fue por motivación personal o se los exigieron? No, bueno, en principio saludos Luisa, gracias por esta invitación, gracias a toda la gente conectada, de verdad, un placer que toda la gente esté interesada en saber de nosotros y bueno, eso a estas alturas, después, como dices tú, la entrevista que le estaba haciendo a Walter después de 40 años, oye, es increíble, es una belleza. Mira, con relación al WAC, no, mira, tú sabes que fue algo completamente individual. WAC fue una iniciativa totalmente distinta. Yo creo que fue una necesidad de que tiene el artista como creativo. Yo fui el que me conectó con WAC mucho después, porque era más chamo y yo de verdad que como que no quería entrar en esa disciplina de aprender un instrumento, porque WAC era otro concepto, ¿no? WAC era tocando instrumentos, era componer, era dedicación, era disciplina, era ensayar mucho. ¿Y cómo arranca WAC? WAC arranca, imagínate tú la casualidad. Mi tío Pedro, en paz descanse, nosotros tuvimos dos grandes tíos que fueron unas guías para nosotros los W y para mi familia y para mi hermana también. Ya se fueron, uno se fue en el año 91 y otro se fue en el año 95. Mi tío Pedro era muy amigo de un artista plástico que vive aún, imagínate tú, después de 45 años, 50 años, vive aún en el pueblo de Latillo. Y él vivía con un roommate. ¿Quién era el roommate de este amigo de mi tío artista plástico? Era Gustavo Montaño, que es el creador. Por ahí viene todo. Entonces, ¿cómo se conecta? ¿Cómo nosotros entramos en el mundo de la música?
Bueno, mi tío le dice a José Duque, le dice, mira, tú sabes que mis sobrinos acaban de salir de Los Chamos y son artistas. Y José Duque aún vive y amiguísimo de nosotros, le dice, mira, yo tengo aquí mi roommate, mi compañero de cuarto, es tremendo músico, se llama Gustavo Montaño. Me gustaría que lo conocieran. Bueno, eso fue un clic inmediato. Un clic inmediato. Los primeros que se conectan son Argenis y mi hermano Will. Will, un talento único, siempre estuvo como muy claro de que él quería tocar batería. Argenis también, él dijo, mira, yo quiero aprender a tocar bajo. Y ahí empezó todo este proyecto. Ya Gustavo Gustavo nos llevaba unos años, ya Gustavo tenía sus canciones hechas. Gustavo ya era un productor, era compositor. De hecho, la mayoría de los temas de ese primer disco son de Gustavo Montaño. Después, bueno, nos integramos todos a componer, pero eso fue mucho más tarde. Pero bueno, así es que arranca WAC. Entonces, bueno, eso arrancó como una aventura en casa de José Duque. Ahí era una casita que baja unos escalones y una casita que se armaban unas rumbas tremendas, y parte de las rumbas las hacíamos, todavía no tenía nombre el grupo, se hacía con WAC. Walter se pega a cantar y definitivamente se armó y fue esa fusión inmediata y esa energía surgió de la nada, pues. Y tanto así que, bueno, que inmediatamente empiezan a aparecer, mira, los productores, los managers. De hecho, después que se empiezan a hacer canciones con Gustavo, apareció Mario Carabeo, que fue el último manager. Queridísimo, queridísimo, te mando un gran saludo, Mario, si estás conectado. Mario nos conecta y dice, mira, esto tiene futuro, vamos a conectarnos, tenemos que buscar la manera de ir a México. Pero definitivamente el sonido de WAC, yo creo que hasta los fanáticos duros de WAC estaban con nosotros en la época, pero WAC era como un sonido muy avanzado para el momento que se crea WAC. Sí. Y de hecho, bueno, se monta Mario Carabeo, Walter Márquez, Waltín, mi hermano Walter, y Argenis Brito se van para México. Un tío mío nos da la oportunidad, otro tío, nos presta una plata, y Mario dice, mira, vámonos en la aventura a buscar contrato a México. Esto puede haber sido que un año, no sé cuánto, después que termina Chamos, para que tengan una idea. Chamos se puede haber terminado como en el año 84. Esto puede haber sido en el año 85, sí, más o menos. Se van estos tres, en esa época no existía internet, no existía teléfono celular, no existía nada. Y se van estos locos para México, nos quedamos Will y yo aquí esperando, y Gustavo esperando a ver qué pasaba. Ellos se van como un mes y nada, no había respuesta. Era por teléfono, llamada, ¿qué tal? No había manera de conectarlo y saber si había tenido éxito ese viaje en búsqueda de un nuevo proyecto musical que ya teníamos el nombre, que se llamaba WAC. WAC, bueno, la gente lo sabe, la WAC son las iniciales de cada uno de nosotros. W por los 3 W, Walter, Will, Winston, A de Argenis y G de Gustavo. Se van y después, como al mes, bueno, la gran llamada que todos estábamos esperando surgió, y la noticia era grandiosa. ¿Cuál era? Logramos contrato. ¡Wow! No lo puedo creer. Más unos chamos. Yo tenía, ¿qué? 15, 16 años. Y todos seguiditos, porque todos nosotros nos llevamos 1 o 2 años. Y bueno, nos firma una disquera que se llamaba una disquera independiente, perdón, que se llamaba Comrock, que le gustó el proyecto, pero WAC para aquel entonces no era una banda comercial. No era, y era un choque porque nosotros veníamos de una voice band donde en su mayoría todas las canciones eran sumamente comerciales. Sí. Entonces era como un choque, como, ¿qué es esto, no? Y esta disquera se atreve a grabarlo. Y hacemos hasta un video que por ahí está rodando, por ahí existe todavía. Yo no lo tengo, pero creo que Walter lo tiene, que es el video de No Depende de Ti. Depende de ti. Que se
utiliza, para la época era una tecnología súper nueva, que era la misma tecnología que usaba, ¿te acuerdas aquel grupo que se llamaba Ajá? Tan, Ajá. que era como con chroma key. Bueno, el video de Depende de ti para la época era un video modernísimo, buenísimo. Se graba el disco, el primer disco de Wax se graba en México, con esta disquera independiente. Ujú. Se llega aquí a Venezuela con ese disco y ahí es donde entra Blanco Uribe al ruedo y dice, mira, me encanta este disco, pero para que esto tenga más fuerza, esto hay que grabarlo seriamente en Telearte, en los grandes estudios de Telearte, pues, que eran los estudios donde grababan todos los grandes. Pues ahí grabó desde Franco De Vita hasta Giordano, todos los artistas que aún vigentes están en Venezuela, ¿no? Y más o menos esa es la historia. En ese disco participaron de productores eh, Álvaro Falcón, gran guitarrista súper reconocido en Sí. Venezuela. Todos lo conocemos, rock and rollero, blusero, espectacular. Y fue dividido en la producción. Fue una parte la hace Álvaro Falcón y la otra parte la hace Pedro Castillo, el gran Pedro Castillo de Aditus. Que también Y tiene un toque mágico. sí, totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, se logró, yo todavía escucho ese disco y me encanta. Digo, wow, qué bien logrado, qué buen sonido. Estamos hablando que eso tiene, mira, Wack también debe estar pisando los 40 años que se hizo ese disco. Ese disco se habrá hecho en el año 86, 87, Claro, y 88, por como, ahí. como tú apuntas, ese disco cuando se hizo estaba muy adelantado para su época. Tú lo oyes hoy y es súper comercial. Sí, claro, La porque es gente que le ya la encanta. música, pero para la época era súper, claro que tenía porque depende, tiene una canción muy comercial. Letra sigue siendo una canción comercial, pero para el momento, acuérdate que teníamos como ese toque New Wave y era otro sonido, pues, era otro sonido, era un sonido bastante, entrábamos más bien dentro de un sonido hasta incluso underground para aquel entonces. Bueno, todavía hay gente que nos pide, pues que dice, wow, también quiero que ver de qué manera se vuelven a conectar con WAC y bueno, eso es un proyecto que tenemos ahí, lo hemos hablado Walter y yo y que se puede desarrollar. Pues. Ya que ustedes siempre han estado juntos, no es que se unieron. Ustedes siempre han estado muy conectados, los W con Gabriel, Sí, y, sí. y lo hacen muy bien. O sea, tienen una buena química. Ya ustedes han tenido tanta escuela a lo largo de los años que este es el momento para hacer cosas interesantes, cosas nuevas. Definitivamente, definitivamente. Sí. Bueno, por ahí hay proyectos. Yo hice un primer acercamiento con Gustavo el año pasado, con Gustavo Montaño. Nos vimos después de 30 años. Le dije, Gustavo, vamos a tratar de hacer WAC. Nos vimos como unas 3, 4 veces, ensayamos, la conexión seguía existiendo, porque sabes que la música es como una especie de noviazgo, pues, o sea, es como esa novia que tú tuviste que siempre te gustó y yo decía, wow, tengo que conectarme con Gustavo a ver, porque de repente ya no hay feeling, porque la música todo es de feeling. Claro. Este, y nosotros tampoco somos músicos de partitura, pues no es que te ponen una partitura ahí y mira, vas a tocar esto y vas a leer esto, no, no, tiene que haber química. Y hubo química. Después de tantos años me conecté con el Gustavo, el gran Gus, y, y wow, hicimos 2, 3 ensayos, pero bueno, yo me dediqué a hacer lo que estoy haciendo ahorita en Caracas, que son mis eventos en mi casa, y perdimos como un poco la línea, pero seguramente nos vamos a volver a conectar y Waka hay que retomarlo, definitivamente Waka hay que hacerlo. Vale la pena. Sí, y las redes te dan ese tacto. Tú sabes que el trabajo que venimos haciendo de rescatar todo ese material de los 80, de los 90, cuando me ha tocado colocar material de ustedes, no solamente hay un interés por la gente que ya los conocía, sino por la gente nueva. Es un material muy interesante, entonces vale la pena. O sea, yo todos los días pregunto, ¿qué más hay de WAC? Porque es poco el material que hemos logrado conseguir de ustedes, pero
Sí, o sea, es poco pero sustancioso. Entonces la gente pide más y hay gente que lo ve como algo nuevo. Qué increíble. Claro, Sí. las nuevas generaciones, Sí, las y nuevas generaciones y lo bueno de la cuenta nuestra es que tiene seguidores hasta de 13 años. O sea, no se limita solamente a gente adulto contemporáneo, sino que también hay gente muy joven que nos sigue. sí, sí, no, no, definitivamente volvemos otra vez, que esa es una de las bellezas de lo que es la música. Fíjate que tocamos entonces que la música es algo que no tiene como fronteras y no tiene límites, que le puede llegar a cualquier persona. Yo ahorita Sí. siempre me gustó la salsa y me gustaron los boleros, pero tú no puedes creer ahorita, yo me puedo quedar pegado escuchando boleros. Te estoy hablando de los Panchos hasta, yo no sé, Celia Cruz y una cantidad de cosas que antes no lo disfrutaba y ahora lo disfruto. Y eso es la magia de la música. Me imagino que estos chamaquitos y estos chamos que han tenido ahorita acceso por las redes, de repente se han conectado y escuchan Wacky y les gusta, claro, Sí. porque es que acuérdate que la música definitivamente es universal, pues es una cosa que se expande y le llega a quien le llegue, no importa la época. Entonces, No, no eso es lo importa. interesante. Eso es vital y yo los invito de verdad a tomarse esto en serio porque la gente los quiere. Y bueno, hay que estar con quien te quiere. Definitivamente eso es Definitivamente. así. Sí, sí, Claro, sí. ese yo creo, Luisa, que también esta es una cosa que lo hablamos, lo voy a decir acá, porque de repente Gabriel también lo va a comentar, Walter no tuvo la oportunidad de comentarlo, que así como hay gente que nos quiere, por supuesto hay gente que quizás diga, wow, pero esos viejos bailando y te voy a hablar, por ejemplo, con relación a chamos, ¿no? Mira, lo disfrutamos. Entonces, mientras tú disfrutes lo que tú haces, mira, no importa, ya a esta edad no interesa nada. No interesa ni siquiera hacer el ridículo. O sea, Sí. ahorita, mira, tú lo disfrutas, yo lo disfruto. Ahorita acabamos de estar en este show, Luisa, fue un convivio muy íntimo y fue una cosa tan bonita. Las fans nos abrazaban, las fans se conectaron con nosotros y gozábamos. Entonces hay gente que dice, wow, bueno, no, claro, tienes que atreverte, tienes que tener valor, pero si lo disfrutas, y esto es como un consejo a toda la gente, dale, haz lo que tú sientes, disfruta las cosas, no importa la crítica, siempre va a haber un criticón, siempre va a haber un criticón y una gente que no le va a gustar lo que tú haces, en todos los ámbitos, pero si No, tú te además sientes bien, como te explico, como todo en la vida, las redes tienen esa influencia tóxica, ¿no? Que es como le dicen ahora. Y, y se trata también de una estrategia. Cuando a ti alguien te escribe algo negativo y tú le respondes y creas esa conexión, tú le estás dando a esa gente la energía de tu cuenta. mmm, Normalmente, sea para bien o para mal, y eso se los doy como un consejo, nunca se tomen eso en serio, vean esto como, o sea, la gente que es cálida, que lo sigue, que es afectuoso, se nota. La gente que opina, pues hay gente que opina para bien, hay gente que opina para mal. El que opina para mal, hay que ponerle un corazoncito y darle las gracias por haber escrito, porque eso cuenta. Y no colgarse con ellos porque a la larga esto es negativo para ustedes como artistas. Hay así es. mucha gente y voy a hacer rápidamente una anécdota que me acaba de pasar hace unos días con Divine. Yo conseguí un video de cuando ellos Sí, comenzaron con lo vi. ustedes. Y bueno, fue una cosa tan impresionante que en menos de media hora tenía más de 100 comentarios, o sea, era una locura. Pero todos los comentarios era cada uno más loco que el otro. Y se convirtió eso en viral. Y más cuando Divine, de una manera de mucha altura, él hace un video donde él Yo cuenta lo por vi, su cuenta yo lo vi. y pone a su amigo Me que se reía como un loco encantó.
eso le dio fuerza. En cambio, si él se hubiese molestado, ahí completamente. muere todo. Entonces, en las redes hay que tener mucho tacto cuando uno hace ese tipo de cosas. Aprovecho para agradecer también a Norma. Norma es una gran amiga, la manager que nos ha llevado a México este último año. Agradecido a Norma, que siempre ha estado ahí. Por favor, síganos en las cuentas @chamosoficial y Oficial Chamo. Por ahí van a saber todos los pormenores de nuestras vidas artísticas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, nada, agradecido a ti, ¿no? Luisa, por esta invitación. Te dejo con el gran Chamo Gabriel, mi princess. Besos. Gracias, Luisa. ¡Princes! Gracias. ¿Cómo estamos, Gabriel, mi Luisa? ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí, mira, me traje mi prendita ochentosa para estar aquí contigo Así me en esta gusta. entrevista maravillosa de Sonográfica. Tan lindo. Sabes que el tiempo pasa volando cuando uno la pasa bien. Ajá. Y se hace difícil, ¿no? En la parte que a ti te toca, tú naciste con los chamos. Y de verdad que es un grupo tan bonito de gente linda, linda desde dentro. O sea, no solamente como profesionales. Y eso los ha hecho amigos de por vida, los ha hecho hermanos. Que es algo que hay que elogiar. Tú en Los Chamos, obviamente tuviste un papel bien importante. Tú siempre has sido el galán. Inclusive hicieron una película y tú terminaste enredado con alguien, no lo sé. ¿Cómo Mira, fue? ¿de dónde sale ese chisme? No sé, a mí me contaron que pasó algo con Yuri en la película. Ah, bueno, Yuri fue mi primer amor. ¿En Y sí pasó, serio? y sí, ahí estás muy enterada. Estás ahí con la Wikipedia millón. Claro. Sí, con Yuri fue mi primer amor, nació en esa película. Fíjate que al principio nos caíamos mal. Había algo como raro, algo extraño, como que había una situación como que no hacíamos química, y de hecho yo la veía, yo decía, no, ella es como medio antipática, y quizás ella también me comentó que pensaba lo mismo de mí. Pero llegó un momento que estábamos en una comida donde estaba María Antonieta de las Nieves, la famosa chilindrina, ex de Winston. Ya lancé tu vaso para que lo tengas ahí. Ese no lo sabía. Ah, bueno, para que tengas la primicia. No, mentira, lo que pasa es que en la película ellos tenían un romance, algo muy efusivo, que fue muy protagónico dentro de Secuestro en Acapulco. Y fíjate que se llama Secuestro en Acapulco porque el que secuestran es a Winston. Ok. Bien, entonces en esa comida empezaron las miradas, de repente conectamos, empezó una sonrisita, de la sonrisita salimos, compartimos, caminamos por la playa, y caminando por la playa, chucuchún, chucuchán, chacazán, empezó el amor. Empezó esa situación que se convirtió en un amor bonito, un amor de manitos calientes, un amor que es el primer amor que cuando te despides en el aeropuerto, estás llorando, estás pasando por una situación así que el corazón... en ese momento todas las llamadas eran por teléfono, CanTV, para poder comunicarme con Yuri, y me estaba arruinando porque eran llamadas todos los días de horas y horas y horas, y bueno, fue una relación que duró casi 2 años y medio. Qué bonito. Y siguen como buenos amigos, por lo que he visto. Sí, somos súper buenos amigos. Fíjate que yo soy cristiano, bien, no religioso, no fanático, pero gracias a Yuri y a Rodrigo, que llegaron en un momento en mi vida cuando yo me estaba divorciando, que estaba pasando por un momento oscuro, ellos me reencuadraron la vida y tuve un cambio que hasta el día de hoy les agradezco infinitamente. Ay, gracias a Dios, amén. Bellísimo. Sí, y tú como pareja has tenido unas parejas bellísimas, tienes buen gusto además, y tienes mucha suerte, y tienes esa capacidad para poder manejar la relación después
en el tiempo, porque también estuviste con Gigi cuando empezaste a hacer telenovelas. Ahí empezó, bueno, para ir por partes, ¿no? Con Yuri la relación menguó por la situación de la distancia, ¿no? Ya cuando Chamos termina, yo llegué a vivir en Ciudad de México, estando luchando por la relación, pero nos separamos mucho, la relación se enfrió y entonces, pues, uno muy joven, uno con esas hormonas a millón, con toda la situación que le pasa a uno, llegó que me encuentro en una telenovela Cristal y empezó algo que nació en ese momento y también se convirtió en una relación muy bonita. Bello, sí, yo recuerdo porque ahí sí yo estaba, era testigo presente y fue una relación muy linda porque además los dos tenían esa chispa de personalidad que era increíble. De Yo pensaba que aceptar. estaba diciendo chispita y que te ibas por lo de Meteoro. No, nada que ver, yo jamás digo eso, jamás digo eso. Digo por lo traviesos que eran los dos. Pues mira, una relación de niños de 18 años, de 19 años, es una relación eh, que es explosiva, ¿no? De hecho, nos convertimos en la pareja irreverente del momento, en la pareja juvenil, donde pasaban tantas cosas, que eran cosas normales, que hoy por hoy la gente las ve normales, pero en ese momento las ponían como algo totalmente fuerte, ¿no? Dentro de la relación, por las rumbas que hacíamos o de repente tantas cosas, pero fue una relación muy hermosa la que yo viví con Yuri. Primero con Yuri como mi primer amor, después con Gigi, con todas las mujeres que he estado en mi vida han sido relaciones hermosas y hoy por hoy me da gusto saber que casi todas, para decir todas, son grandes amigas, amigas que todavía las mantengo, que conversamos y es hermoso. Es hermoso mantener eso porque cuando estás en una relación no es para terminar y te olvidas y zoom, se acabó. ¿No? Una relación es para mantenerla. Hay momentos que de repente uno termina en una situación difícil, en una situación de sombras, de oscuridad, pero después prevalece lo que fue importante en la relación, que empieza por la amistad. Me parece muy bien, eso habla muy bien de ti. También oí un chisme que estuviste con Ivonne Reyes. Ay, Dios mío, pero bueno, pero ¿qué está pasando? Sí. Me contaron eso. Bueno, como te dije, con Ivonne también tuve una relación que fue muy bonita, que comenzó, ella me acompañó en unos espacios donde yo vivía en Tijuana, nos conectamos directamente, la relación comenzó vía online, nos conocimos por teléfono, ya la conocía desde hace mucho tiempo, por los pasillos de Radio Caracas Televisión. Claro. Ella era esposa de Miki Mata. Sí, del hermano de Carlos Mata. Hermana de Carlos Mata, hermano de Carlos Mata, exacto. Entonces yo la veía por los pasillos y siempre decía, qué mujer tan guapa, qué mujer tan hermosa. Y bueno, estaba casada, pues nada, simplemente yo decía, yo sabía que por ahí se escapaban una que otra miradita de parte de ella. Y bueno, surgió un sentimiento que posteriormente emanó, ¿no? Que fue en Tijuana, eso fue en el 2018, 2019, y terminó en pandemia. Pues terminó porque tenía que terminar, pero queda y prevalece, como te he dicho, una bonita amistad. Quiero muchísimo a su hijo, la respeto, es una mujer súper inteligente y queda eso, lo bonito, una hermosa amistad. Una gran profesional, pero sí, para casarte escogiste una maravillosa mujer que fue Astrid Gruber, con quien... El rojo. Tú sí. Contesta preguntas de mujeres. En intimidad con Gabriel. Pero sí, una talentosa actriz, una mujer bellísima. Y además tienes una hija que heredó de sus padres ese talento y que le va muy bien. Exacto, estamos hablando de Astrid Gruber. Astrid Gruber, exacto, sí, pues fue mi esposa, la madre de mis dos hijas, tengo 3 hijos. Astrid fue la mamá de Scarlett, de Stephanie, que son mis hijas, y nació un amor muy bonito, un amor que nació con un encuentro donde yo estaba totalmente solo, ella sola, nos encontramos en un espacio
de bendición y nació ese amor que yo puedo decir que fue un amor en ese momento, ¿no? Porque cada cosa tiene su momento, un amor hermoso, un amor de entrega, de comunicación, de amistad, y generó ese compromiso porque ya estábamos separados, llegó un momento que nos tuvimos que separar por situaciones que escapan a todo, y lo que es del cura va para la iglesia. Y resultó que nos casamos y tenemos dos hijas hermosas, maravillosas, que amo con todo mi corazón. Respeto mucho a Astrid, la admiro muchísimo, es una mujer súper profesional, entregada, excelente madre, donde ella se quedó con la custodia de las niñas, la teníamos compartidas, yo veía a mis hijas en vacaciones, pero la educación que le dio a mis hijas es extraordinaria y yo la respeto y la admiro con todo mi corazón. Sí, eso habla muy bien de ti. Y bueno, yo hago todo este preámbulo porque Gabriel, dentro de los chamos, era como el romántico, el galán, y terminó cantando como solista. Y tus canciones como solistas son un poco inclinarse al rock, pero también son muy románticas. Exacto. ¿Cómo describes tú lo que ha sido la carrera de Gabriel Fernández como solista? Bueno, como solista, había un proyecto muy interesante cuando yo salgo de Chamos. Yo iba a grabar un disco con un compositor, un cantautor, compositor muy famoso que le hizo canciones a Camilo Sesto, hizo canciones de muchísimos éxitos, que se llama Sergio Facelli. Ajá. Esa era la propuesta que yo tenía con Velvet de Venezuela al salir de Chamos, grabar ese disco con Sergio Facelli. Resulta ser que cuando llego a Velvet ya todo cambió, me encuentro con otra situación, con otro género musical, y entonces empiezo a hacer un disco como solista con Daniel, ¿cómo se llama este compositor argentino que le compuso a Celia Cruz? Víctor Daniel. Víctor Daniel. Y resulta que de repente sacan un disco en una tarde. Se ponen un piano y y yo digo, ¿qué improvisación es esta? O sea, yo no estuve de acuerdo, pero ya en ese momento había firmado un contrato, que por cierto, ese contrato que me firmaron era de por vida. Era porque, bueno, tú sabrás, tú debes saber que en esa época a Guillermo Dávila le firmaron un contrato de por vida, y eso era lo que se manejaba en esos momentos, ese tipo de contratos, que bendito Dios, gracias a una prima de Astrid que es fiscal, yo me di cuenta de muchas irregularidades y tenía pruebas muy importantes, y le apareció un día a José Pagés con todas esas pruebas y no tuvo más remedio que soltar. Ahí, después de eso es que yo firmo con Sonográfica y hacemos el disco que se llama Hazme Gritar. Y no me gustó para nada lo que pasó con ese disco. Entonces ahí mi encuentro como solista estaba un poco difuso. Yo llego a México, bien, y cuando hago la telenovela Quinceañera, y estando en Quinceañera, yo agarro y me encuentro con la disquera Peerless. Les dije que José, ahí metí una mentirita blanca. Le dije que José Pagés quería que yo hiciera mi disco aquí en México. Y firmé por José Pagés y terminaron haciéndome el disco que se llama Satisfacción, sin que lo supiera José Pagés. O sea, te estoy contando cosas que no se las he contado a nadie. Entonces tuve el atrevimiento de hacer pasar que el disco me lo tenían que hacer, y me hicieron un maxi single de 3 canciones, que era Me Tienes Loco, Satisfacción y Apaga la Luz, que son temas que tú has subido a las redes por Sonográfica, Sí. que lo han escuchado. Cuando se entera Pagé, me llama y me forma aquel lío, que cómo es posible cuando le llegó la factura. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible que tú me pusiste a hacer un disco en una tarde y me cambiaste la historia? Esto es lo que me gusta a mí. Entonces el género que sí conectó conmigo era Satisfacción, que es un rock, que lo saqué, es un cover que yo lo saqué del grupo Video de España, ¿bien? Y Apaga la Luz y Me Tienes Loco, de un compositor peruano rockero que se llama Pepe Ortega.
Entonces realizo este disco, los tenía coristas de Manuel, lo grabaron y lo masterizaron en Toronto, Canadá. Entonces hice un disco como yo quería y como yo me merecía. Y con mi rebeldía conecté en el espacio de hacerlo y lo hice. No, y Lo hice, después tuve quedó consecuencias. perfecto, quedó ¿Ah? perfecto. Y quedó perfecto y no le quedó otra más que aceptarla y ahí entró en combo con Sonográfica, aceptando y había ya en ese momento una alianza Velvet con Sonográfica. Ajá. Entonces, en esa alianza es que sale este disco Me Tienes Loco y ese sí tenía mi firma, porque yo fui el irreverente que hice esa locura que me la aplaudo hoy por hoy y mi yo niño y mi yo de ahora y mi yo del futuro también lo aplaude. Entonces, para mí esa es la conexión. Después entro con Sonográfica y empezamos a hacer algo experimental, pero muy inteligente, con arreglistas muy importantes como Vicente Delgado, Ajá. estaba toda la trova de los músicos de Giordano, Serrano. Ezequiel Serrano, un combo de músicos súper estupendo. Hicimos una fusión latina que se llama Hazme Gritar el disco, que es súper interesante, que el disco quedó paralizado, pero tú ya sabes que ya estamos en conversaciones para revivir el Lázaro por consecuencias, que yo me tuve que ir del país y todo lo que pasó, y tantas cosas. El disco se paralizó y pasaron muchos cambios en Sonográfica, donde ese disco quedó engavetado y es un disco que merece la pena reactivar. Sí, de hecho que también está puesto en todas las plataformas. Tal vez no hay material de video de ese disco, pero como tú dices, es un material muy interesante de revisar y de revivir. Así es, así es. Y bueno, para hablarte de Chamos, en líneas generales con respecto a Chamos, Chamos fue mi escuela. Fue una escuela que no vi la entrevista bien, me conectaba porque estaba dando clases directamente, me asomaba y vi un poquito de cada uno, pero muy, muy en pinceladas. Yo pienso que Chamos es la escuela de cada uno de nosotros, ¿no? De los hermanos W, Walter, Winston, Wilker, Dios lo tenga en su gloria. Va hasta el mismo Argenis, Gustavo Porbat, ¿no? Pero hablo de los que estuvimos en Chamos. El estar en Chamos es vivir el éxito a plenitud. Nosotros tuvimos la oportunidad, hablo de la primera generación de Chamos, bien, donde está Walter, Winston, Will, Argenis, Enrique y Gabriel. Fue una etapa que vivimos muchísimos éxitos, conocimos muchísimos países, pisamos escenarios muy importantes, que pasamos por momentos que quizás fueron oscuros y momentos de muchísimo éxito, pero también momentos de muchísimo aprendizaje. Y hoy por hoy, el Chamo Gabriel es el Chamo Gabriel por Chamos. Fue actor gracias al impulso de que mi yo artista se activara a través de la agrupación Chamos. Entonces yo creo que siempre todas las personas que pasamos por esta agrupación deberíamos honrar de una manera muy especial el nombre de Chamos. Porque hay ciertos personajes, algunos personajes, que odian hablar de Chamos como que si Chamos es una raya para ellos o si Chamos fue algo que no los dignifica. Y ellos tienen que saber que si no fuera por Chamos no son lo que son ahora. Es Ricky correcto. Martin no es Ricky Martin si no pasara por Menudo, porque no iban a conseguir, a pesar de lo que tuvo que pasar o lo que no tuvo que pasar, ahí consiguió su yo artista. Y en su yo artista consiguió lo que es hoy, Ricky Martin. Eso es correcto. Tienes toda la razón y eso lo decía yo al principio. Todo surgió a partir de Chamo. A partir de Exacto. Chamo ustedes se dieron a conocer, allá aprendieron disciplina, aprendieron postura de escena, aprendieron a cantar, aprendieron a organizarse entre los 6 para salir adelante con ese proyecto. Entonces, es súper, súper importante lo que tú estás diciendo y ratifica lo que yo decía al principio. Echamos un proyecto súper importante que vale la pena mantener. Además, te repito, como le decía Winston, México, entre toda Latinoamérica, donde ustedes se pegaron, México se ha convertido en un hogar para chamos. O sea, los chamos son muy queridos en México, la gente los recibe como familia, ese es su otro hogar. Y están
ustedes geográficamente bien ubicados como para darle seguimiento a estos proyectos, tanto Chamo, WAP, Gabriel, que era la parte que a ti te tocaba, hablar del futuro. Ustedes como Chamo y tú como Gabriel tienen proyectos digamos, en el horno que se están pensando, se están planificando, pero vienen cosas nuevas, ¿correcto? Exacto. Lo único que te puedo decir es que vienen cosas nuevas, pero no te puedo decir qué cosas. No. Pero sí vienen, pero ya tienes una primicia. Vienen cosas nuevas. No sabemos cómo son esas cosas, pero vienen y muy calienticas. Están muy calienticas, están en la sex, así para servirse, pero vienen cosas nuevas. Ahora, ¿cómo serán esas cosas nuevas? Poco a poco se van a ir mostrando y cada quien va a ver lo que va a estar pasando, tanto con Gabriel Fernández, como Chamo Gabriel, como Chamos, como todo, en líneas generales viene algo, pero no sé decirte qué es lo que viene. Pero está caliente. Eso es muy importante. Lo que te puedo decir es que está caliente, caliente, caliente. Sí, es muy importante que esa comunidad de seguidores que ustedes tienen sepan que ustedes están trabajando para dar sorpresas nuevas, para que ustedes siguen, que este proyecto sigue y que tiene mucha fuerza. Yes, yes, yes. Vienen cosas muy interesantes, muy dignas, porque lo que va a aparecer se va a manejar la excelencia, se va a manejar algo totalmente profesional. Algo donde también conectamos, hay un proyecto que ya tú sabes con los italianos con respecto a mí, que se está desarrollando, donde tú estás involucrada, está involucrado Sonográfica, bien, un proyecto que también está caliente, pero vienen otras cosas muy interesantes. Muy, pero muy interesantes para ese público que está conectado junto con nosotros. Bueno, para toda esa gente que está conectada, todos sus seguidores, pues esto es una primicia. Sigan aupando a sus chamos porque ellos quieren seguir trabajando y tienen mucho por dar todavía. Así es, así es. Bueno, lo que te puedo decir, Luisa, es que eres maravillosa. Me encanta lo que estás haciendo, cómo te manejas, cómo estás llevando Sonográfica adelante y quiero aplaudirte, bien, por ese esfuerzo, por esos 100 y pico de seguidores que son totalmente orgánicos y ganados a pulso, a esmero, a trabajo, a dedicación, a pasión, bien, y llevar de dónde son los cantantes a un lugar donde nos abres esta ventana y sentirnos que estamos ahí dentro en Venezuela. Lo digo por mí, que estoy en México, Walter en Miami, Winston está en Venezuela, estuvo hasta hace poco en Miami, México, pero lo que estás haciendo es bonito y me encanta y te aplaudo. A mí me llena muchísimo, además el poder compartir con gente como ustedes, el artista, yo siempre he dicho que son seres excepcionales con una sensibilidad por encima que el resto. Y esta interacción con ustedes a mí me nutre muchísimo. Entonces, igual yo les agradezco a ustedes todo ese impulso, todo ese apoyo, porque bien vale la pena lo que estamos haciendo. Hay una anécdota que tú me contabas, que yo estaba en Sonográfica, que estaba escondido, que era que lo que tú me contaste aquella vez. Pero esa era tu época mala. Ajá, cuento. Esa era tu época mala, que hicimos una presentación en la terraza tan bonito, todo tan bonito, y todo el mundo te buscaba y nadie te encontraba, y cuando yo entré a mi oficina estaba metido entre dos archivos, así que muerto de miedo. ¿Qué le pasa? ¿Y qué te decía yo? El yo de aquella época. Yo no quiero salir, yo no quiero salir. Pero bueno, esto es parte de lo que me ha tocado vivir, porque siempre lo he dicho, para mí los artistas son mis niños y yo soy como una maestra preescolar. Y de verdad, como dice Carlos, yo los pongo por delante de la empresa, porque para mí el artista es mi razón de trabajo. O sea, no es un objeto, no es un material, es un ser humano con quien yo he tenido
que compartir por más de 30 años. Qué Son mi bonito. familia. Entonces, si algo, y siempre se lo digo a Rudy, un afecto verdadero que ustedes tienen es el afecto de la gente que está allá adentro y aprende a quererlos como familia. O sea, no es fanatismo, es algo más de hermanos. Eso es muy hermoso y eso a mí me nutre y eso paga cualquier cosa que yo tenga que hacer por ustedes. De verdad que sí. Gracias, mi Luisa. No, Gracias no, por este espacio en esta no ventana. termines haciéndome una entrevista tú a mí. ¿Ah? Claro, porque además una de las cosas que falta tiempo, porque ya nos pasamos del tiempo muchísimo, Gabriel da clases. O sea, Gabriel tiene un programa que para Alias mí, el profe. María me para mí conocen por el profe. siempre fue un referente tu programa Retro Show. Me parece fantástico tu estilo, tu originalidad. O sea, tú haces muchas cosas más allá de cantar y de actuar. Y me parece que eso está muy bien, o sea, dentro de lo que es tú como profesional, tú te brindas para todo el mundo, estás para enseñar, estás para entretener, y eso también es digno de lo. No, muchas gracias. Sabes que el Live Retro Show nace en pandemia y Live Retro Show se mantiene y va a seguir estando. A veces no salimos muy seguido, nos damos el espacio, nos damos el tiempo para conseguir artistas maravillosos. Ya tenemos 140 artistas invitados en Live Retro Show y desde que empezó Live Retro Show marcó una diferencia porque estamos abriéndole una ventana a esos artistas de los 80, en primer lugar, 80s, 90s y el ahora. Tenemos también un Live Retro Show extra y si está por ahí mi productora estrella Alma Pati Ávila, quiero darle Sí, mis aplausos y honrarla por su esfuerzo, excelente. dedicación en cada uno de los programas, hacer videos, programarnos. Trabajamos juntos mucho de la mano, vamos juntos y ya cumplimos ahora, hoy, creo que en este mismo mes estamos cumpliendo 5 años del Live Retro Show. Son 5 años, o sea, decir 1, 2, 3, 4. No, se Vamos dice para 5 fácil. años de estar en una ventana y mantenernos. Creo que somos uno de los pocos que se ha logrado mantener. Así como tú, con tu programa, con Sonográfica, con todo lo que estás haciendo, como estás llevando todo con muchísima pasión, así nosotros lo llevamos en Live Retro Show. Hemos sacado y hemos levantado la bandera de Chamos durante muchísimos años. Primero estaba Will Márquez, después que nos separamos del reencuentro, nos quedamos Will Márquez y mi persona haciendo una gira como dúo que se llamaba Cerca de ti. Will Márquez siempre creyó totalmente en Chamos, Dios lo tenga en su gloria, es mi hermanito del alma que quiero con todo mi corazón, pero él siempre levantó banderas por Chamos, acompañado de Norma Jiménez, que siempre también estuvo levantando banderas, está, y en futuro también está levantando banderas de Chamos. Y vamos siempre cabalgando con la fe intacta. Bien, en esto que es Chamos, en esto que un día nos abrió las puertas, que hay un público receptivo que todavía espera, que es orgánico, que espera por nosotros, que quizás está dormido, pero poco a poco, como tú haces con tu ventana, podemos llegar a personas y despertar a ese público Sí, que estoy seguro que en un día, no muy lejano, van a pasar cosas muy interesantes. eso es verdad. Eso es verdad. Y se lo dije a Walter, tenemos que proponernos, sacar adelante Chamo, mantenerlo, porque tenemos un cúmulo de seguidores y además porque hay un montón de gente que ya no está, que creyó en el proyecto. Y en honor a ellos hay que seguir dándole energía a Chamo. Así es, mi estimada Luisa. Bueno, Luisa, te quiero. Mi Mi vida, abrazo. Que bueno, tengas un feliz. gracias por este encuentro. Nos No, vemos gracias a ti. en un próximo encuentro, señores. El tiempo nos van a cortar. Te aseguro Los que quiero mucho. sé que el próximo encuentro va a ser muy interesante, porque en ese próximo encuentro van a pasar, ya estarán pasando las cosas que te dije que están calientes, calientes. Eso es. Para allá vamos.
Seguimos trabajando. Bye. Gracias, gracias, Gabriel. Los quiero. A usted. Vamos.